Casualmente esta semana, sin proponérnoslo, no sé si algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de mirar, salió nuevamente en El Espectador un reciente estudio a través del cual se mostraba cómo una serie que hizo eco y éxito en Netflix, 13 razones, y ese estudio reciente hecho por una universidad de Estados Unidos mostraba cómo esa serie había incidido y aumentado en algunas ciudades en 30% el número de suicidios de gente joven. Lo que ese estudio muestra es que los medios de comunicación sí ejercen un poder sobre la gente, pero particularmente sobre la gente joven. Y pues yo había preparado esta presentación llamándolo más de 13 razones, porque si hay 13 razones para matarse, para quitarse la vida, yo quisiera que encontráramos entre todos más de 13 para seguir viviendo y para luchar, tratando de apoyarnos los unos a los otros para que vivir tenga un sentido, no solo a pesar de las tragedias, sino gracias a ellas. Porque las tragedias, la tristeza, el sufrimiento tienen un sentido en nuestra vida si nosotros se lo encontramos. De modo que preparamos esta presentación. Yo le agradezco también al Colegio Colombiano de Psicólogos, porque el Colegio Colombiano de Psicólogos ha abierto un espacio y se ha apoderado de este tema en el país para decir vamos a recorrer el país con todos los miembros de los órganos de la psicología que se quieren preparar para ser útiles en prevenir el suicidio. ¿Qué vamos a trabajar? Brevemente, 3 temas. Vamos a recordar algunas cifras que deben llamarnos la atención. Vamos a mirar algunas razones que se pueden desprender del hecho de que alguien se quite la vida y diga por esto lo hago. Y por supuesto vamos a dedicar un buen tiempito a revisar pistas útiles en las que ustedes y yo podamos ayudar en prevención y en esa palabra posvención. Decía Edward Schneemann que quien se quita la vida, quien muere por suicidio, deja todos sus secretos en el corazón del sobreviviente. Lo sentencia a afrontar sentimientos negativos, a obsesionarse con ideas relacionadas a su papel, cierto o posible, para evitar el suicidio y en su fracaso para poderlo hacer. ¿Qué es lo que dice Edward Schneemann? Que tal vez un ser querido que fallece por suicidio, por fin pudo encontrar cómo terminar el sufrimiento que él estaba viviendo. Pero al hacerlo, lo depositó en los hombros de quienes quedamos. Y quiero empezar por ahí porque tal vez una de las preguntas más recurrentes cuando uno trabaja este tema, no falta en algún lado la pregunta de, bueno, ¿y usted que tiene experiencia en esto? Díganos y respóndanos la pregunta del millón. ¿Cuál es la pregunta del millón? ¿Es cobardía o es valentía? Y se lo plantean a uno de esa manera que es simple, realmente es una forma muy simple y elemental de entender un acto de estos. Y yo suelo decir y he aprendido a decir, ni lo uno ni lo otro. Una persona que opta, que muere por suicidio, no es ni muy valiente ni muy cobarde. Solamente he aprendido que es una persona que ha sufrido, que está sufriendo, que si lo considera es porque tiene algo que le quema el alma y que aparentemente no tiene solución. Y pues Edward Schneemann nos lleva a pensar que si hay dolores que nos quedan, nosotros, los que estamos aquí, tenemos que considerar una serie de factores y uno de ellos nos lo muestran las cifras básicamente en Colombia. Entonces, simplemente para tener un panorama, ¿qué pasa en Colombia con el suicidio? Estamos tomando estadísticas, las oficiales del Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que dice que en los últimos 10 años, 2008-2017, el instituto tuvo conocimiento de 19.977 muertes, es decir, que estábamos hablando de una media por año, durante varios años, de 1998. Y parece que se nos hizo que esa era la media justa y que ahí nos quedamos durante más de 10 años. Pero llega el año 2017 y pasamos de una media de 2.000 a 2.571. Y con solo mirar las cifras del año anterior ya teníamos un aumento del 10%. Es decir, Colombia subió de un promedio de 4.9 a 5.72, lo que es alarmante en todo el mundo. En 2017, el deceso de hombres fue de 81.4%, lo que equivale a decir que por cada mujer que fallece por suicidio, fallecen 4 hombres. No está ahí, pero la cifra de los intentos suele ser invertida y aterradora, porque por cada muerte por suicidio hay 20 intentos, y la mayoría de esos intentos, al revés de los actos, son de población femenina. Pero la parte de abajo todavía nos debe causar más deseos de hacer algo. Hasta los 24 años, el suicidio se incrementó en 35.9%, casi 36 años, en jóvenes entre 14 y 24 años. Y si eso no bastara, en 2017 se registraron 253 casos y en 2018 267 casos de menores de edad, y cada año tuvimos la tragedia de tener 2 casos de menores de 9 años, que, reitero, nos deben llamar la atención a nosotros y a decir: algo no estamos haciendo bien si personas que hasta ahora empiezan a recorrer el camino de la vida, a los 9 años ya están cansadas y dicen: ya no más. Algo tenemos que hacer los padres, algo tiene que hacer esta sociedad, algo tenemos que hacer en los colegios, en los centros de educación. Y pues simplemente quiero dejar ahí esas cifras, hay muchas más, para pensar en lo que deja en nuestros hombros una muerte por suicidio. Los estudios, yo llevo 27 años trabajando en este tema, nos muestran que el duelo por suicidio tiene una mayor probabilidad de provocar problemas psicológicos en los super o sobrevivientes. Siempre hago la aclaración, inclusive para el título del libro: ¿quién es un sobreviviente de suicidio? Un sobreviviente no es una persona que hizo un intento y no lo logró. Un sobreviviente de suicidio es una persona, o toda aquella persona, que ha estado cerca a alguien que murió por suicidio. Luego, yo quisiera que ustedes pensaran si son o no sobrevivientes. Yo soy sobreviviente. Lamentablemente yo he estado cerca a muchas personas que optaron por esa decisión. ¿Y qué es lo que dice? Que si no nos dejamos acompañar adecuadamente, nosotros también sufrimos un impacto de esa partida de ese ser querido, un impacto que incluso, según la Organización Mundial de la Salud, nos pone a nosotros también en riesgo. Parece que yo no debiera decir eso, a algunas personas no les sienta bien que yo lo diga, y si yo les preguntara a ustedes, suelo hacerlo con mis estudiantes: ¿usted lo ha pensado alguna vez? No sé si usted se atrevería a decir si yo lo he pensado. A veces no lo queremos reconocer. Pero lo que quiero señalar haciendo esa pregunta es: ojalá usted considerara y pensara: oiga, ¿de verdad será que alguna vez yo he tenido la idea? Listo, no fragó, pero alguna vez estuve en un caso, en una situación
no sé cuál, tan extrema, que tal vez yo no pensé en matarme, pero sí le dije, Dios mío, acuérdese de mí rapidito. Y si usted lo dijo, está en riesgo. Cualquiera de nosotros está en riesgo. ¿Y por qué reitero eso? Porque cualquiera de las familias que está viviendo esa tragedia nunca pensó que les pasaría a ellas. Nunca consideramos que nos fuera a pasar a nosotros. Y esa es una de las cosas aterradoras. Cada vez que me acerco a una familia de alguien que murió por suicidio, dicen, pero es que no podemos creerlo. Porque pensamos en ellos y eran unas personas con proyectos, eran personas centradas, eran personas felices. Y de hecho, sobre todo cuando entrevisto a personas jóvenes, me dicen, y era la persona que nos daba consejos a nosotros. ¿Cómo podía ocurrírsenos a nosotros que él estuviera pensando en eso? Lo cierto es que así es lo que sucede. Y por eso les invito a tener en cuenta eso. A cualquiera de nosotros nos puede ocurrir. Y si solo lo admitimos, ya estamos haciendo prevención. Porque el gran problema es que las grandes dificultades nos sorprenden cuando nunca pensamos que nos pueden ocurrir a nosotros. Si alguna vez pensamos que nos puede ocurrir, de hecho podríamos hacer cosas que nos ayuden a prevenirlo. ¿Qué razones podríamos pensar que hay para que alguien piense en quitarse la vida? En general los estudios nos muestran tres. La principal razón es poner fin a un dolor. ¿Qué tipo de dolor? Las estadísticas nos dicen que un dolor físico, y entonces ahí están representados en Colombia. En Colombia tenemos 2 picos de fenómeno suicida. Jóvenes de 14 a 24 años, o 29, ahora se extendió en el último año, y personas mayores de 65 años. Ahí está la mayoría de estas personas de un dolor físico. Me fue diagnosticada una enfermedad y yo no quiero esperar a que esa enfermedad me arrastre detrás del sufrimiento. Y entonces muchos mayores de 65 lo hacen para evitarse esos dolores físicos que podrían ser consecuencias de una enfermedad que es inmanejable. Pero cuando hablamos sobre todo de jóvenes, estamos hablando de dolor emocional, de un dolor psicológico, de un dolor que no tiene una ubicación física, pero que está ahí permanentemente, una sombra de la cual yo no me puedo escapar y que termina causándome ¿qué? Infelicidad. Siento que nada me llena, siento que nada me satisface, siento que nada le da valor y sentido a mi vida. Y entonces la OMS nos enseña que detrás de cada muerte por suicidio hay una enfermedad mental principal predisponente. Pero tenemos una tragedia los que trabajamos en salud. ¿Sabe de dónde sale ese 90%? De lo que llamamos autopsias psicológicas. ¿Cuándo se hace una autopsia psicológica? Después que el evento pasó. O sea, solo descubrimos que esa persona podría tener eventualmente un trastorno emocional después de que ha cometido el acto. Esa es una tragedia. Que incluso los propios profesionales de salud no tengamos todavía la plena capacidad de notar algunos elementos que nos pudieran decir esta persona puede estarlo pensando. Y cuando uno mira las cifras de quienes lo hacen, uno mira que eventualmente quienes lo hicieron en el último año, más o menos el 70% sí consultó a personal de salud, pero no se lo dijo. Y si eventualmente se lo dijeron a alguien, era alguien que no fuera de salud. Y entonces ese alguien no estaba preparado para ayudar. Y ese alguien, cuando yo le dije, no sé si a ustedes les ha ocurrido,
cometemos ese error. Si alguien nos dijera a nosotros, yo como que estoy cansado de esta vida, ¿usted qué le diría? ¿Saben qué respuestas se encuentran en general? Hombre, ¿cómo se le ocurre? Si la vida es bella, mira estos días tan hermosos que están haciendo. Como dirían en México, ¿qué les dicen? Échele ganas, es que usted no le pone voluntad. Como si salir de la tristeza, de la depresión fuera cuestión de esfuerzo. Entonces es que tú no te esfuerzas demasiado. Y respuestas como esas son las que hacen sentir a esa persona más incomprendida. Cuando nosotros somos simplistas en ese sentido y le damos a ellos la carga, es que no te estás esforzando lo suficiente. Me encanta haber hecho esta diapositiva. Marilyn Manson, si bien esa figura como trágica, como macabra, qué sé yo, la mayoría de personas piensan que ese es el rostro de la depresión, pero no se dan cuenta que el de abajo, ese es el verdadero rostro de la depresión. Una persona jovial, sonriente, plena. Casualmente, también en estos días, la esposa de Robin Williams se atrevió a hablar. ¿Y qué decía ella? Robin luchaba contra una forma de demencia que ni siquiera los médicos podían reconocer. Y sufrió tanto de que no pudiera encontrar ayuda, de que no hubiera una respuesta para él, que decidió irse. Pero no fue porque él no luchó, no fue una salida fácil. Hizo una lucha en su día a día y se sintió derrotado. Muchas de las personas, nuestros seres queridos, que hoy no están con nosotros, libraron una lucha sin cuartel, no se entregaron fácil. Y como suelo decirles a algunos de mis consultantes, alguien dice con rabia, con la rabia del duelo, no pensó en nosotros, no pensó en el dolor que nos dejaba. Y yo les digo, no, sí pensó en nosotros y pensó mucho en nosotros. Tan es así que una de las cosas que le dio fuerzas para hacerlo fue pensar en nosotros. Porque cada persona que fallece por suicidio ha pensado mucho en nosotros. Y lo último que pensó fue, estoy siendo incluso gravoso para mi familia. Me siento una carga para mi familia, que hacen tanto, que me quieren tanto y yo no salgo con nada, que lo mejor que puedo hacer por ellos es quitarle esa carga que soy yo. Y entonces lo hacen creyendo que nos libran de un dolor. ¿Pensaban en nosotros? Claro que estaban pensando en nosotros. Obviamente ellos creían que nosotros sí íbamos a poder salir adelante sin ellos. Y ese es el reto que tenemos los sobrevivientes. Si tú creías que nosotros podríamos salir adelante, pues vamos a intentarlo. ¿Qué señales de advertencia en general uno podría encontrar? Quisiera compartirles estas que yo he encontrado en estos 11, 12 años que he estado metido profundo en el tema. En primer lugar, pensamientos y palabras sobre la muerte. Tengamos especial atención sobre personas que empiezan a interesarse por este tema. Si alguien eventualmente empieza a interesarse por este tema y antes no le interesaba, tal vez está queriendo conocer y está queriendo explorar ese mundo de la muerte al cual de pronto piensa que puede ingresar. En segundo lugar, sentirse como una carga para los demás. Ahí tenemos que aprender mucho los docentes, pero también los que somos padres de familia.
porque a veces estamos poniendo cargas sobre nuestros hijos que no reconocemos la dimensión de la carga. Yo soy profesor y entonces me intereso por los temas de la educación. Desde hace mucho tiempo, y creo que muchos de ustedes han sabido la lucha que se libra aquí en Colombia por la calidad de la educación, ¿no? Y que las pruebas PISA, y cómo nos va de mal a los colombianos en las pruebas PISA, y que tenemos que hacer algo por mejorar la calidad de la educación, porque estamos en el puesto 70 y pico, que cómo mejoramos. El asunto es que muy pocos aprendemos de las experiencias, y yo quiero fijarme en Finlandia, que en estos momentos no sale del primero o segundo lugar en las pruebas PISA en el mundo. ¿Cómo lo lograron ellos? ¿Saben qué pasaba con Finlandia hace algunos años? Más o menos 15 años. Ocupaban los primeros lugares en el mundo en suicidios de jóvenes. Y tuvieron que hacer un alto enorme y decir, estamos cometiendo errores, porque desde los 2 años metían a los niños en la carrera de la educación y en formarlos en competencias y en ser exitosos para sacar adelante nuestro país. ¿Qué tuvieron que hacer? Lo que hacen ahora. Los niños hasta los 10 años van a la escuela, pero no tienen notas, no tienen un formato, no tienen un currículo que llenar, van a disfrutar su niñez. Y claro, aprenden cosas que siempre se aprenden en el entorno del otro, de manera lúdica. Y cuando llegan a los 10 años, esos niños se meten en el estudio formal, pero ya están fortalecidos emocionalmente y fácilmente se desatrasan y ocupan los primeros lugares en el mundo en las pruebas PISA. Algo tenemos que aprender nosotros. No es metiendo a los niños, como sucede en algunos colegios en este país, en una carrera desenfrenada porque sean los mejores. Yo no quiero que un hijo mío sea el mejor, yo quiero que sea feliz. Y esa es la lucha que tenemos que hacer entre todos. Tercero, sentirse atrapado. Cuando un muchacho, cuando un niño empieza a decirnos que siente un no sé qué, pero como que no encuentra salida a su vida, hagamos un alto y prestemos atención. Siento que no hay suficientes razones para vivir. Las razones no se las da a uno otra persona. Las razones para vivir no se dan hechas, no se transmiten de padres a hijos. Cada cual tiene que construirlas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestros jóvenes? Ayudarles a construir sus propias razones para que el sentido de su vida tenga validez. Quinto, describir un dolor como insoportable. Cada vez más me llegan niños y niñas, sobre todo niñas de 12, 13, 14 años practicando el cutting. Sí saben, ¿no? ¿Y por qué te cortas? Es que cortarme hace que yo me olvide del dolor que yo tengo. Prefiero este dolor físico a este dolor emocional que me parece insoportable. ¿Qué es lo que pasa con esos niños y niñas? Que no encuentran un adulto con quien poner en palabras lo que les está ocurriendo. ¿Y saben cómo han llegado esos niños y niñas que llegan a mi consulta por cutting? Porque al fin otro compañerito a quien sí le dijeron, habló viendo esa tragedia, y fue otro compañerito el que se atrevió a decir, a él le está pasando algo. Los padres no nos dimos cuenta, los profesores no nos dimos cuenta que los niños estaban sufriendo. ¿Los niños pueden deprimirse? Claro que sí. Estaba leyendo una investigación que hizo Boris Cyrulnik, no sé si alguno conoce a Boris, que lo llaman el padre de la resiliencia, y está mostrando a través de unos estudios que está haciendo en Francia cómo
Hay unos niños que desde el año se puede detectar que tienen depresiones, desde el año, porque no tuvieron un tiempo de contacto físico significativo con las figuras queridas. ¿Por qué? Porque los que somos responsables de ese contacto físico significativo estábamos ocupados. ¿Ocupados en qué? En trabajar duro por ellos. Y entonces todos los adultos tenemos que hacer un alto y revisar el asunto. Porque decimos, o muchos de nosotros decimos, que todo lo que hacemos, lo hacemos ¿por quiénes? Por nuestros hijos. Pero nuestros hijos no nos ven, no nos están viendo, ni tenemos ratos, tiempos de compañía, de apoyo, de aprecio, de afecto. No tenemos tiempo como para ganarnos la confianza de ellos, para que ellos vuelvan el dolor palabras y nos digan, me está doliendo un no sé qué, a ver si les atendemos. Obviamente tenemos que prestarle atención a los cambios abruptos del comportamiento, a las alteraciones del sueño, a las despedidas sutiles. Y entonces aquí otra tragedia, ¿no? Que a veces nos llena de culpa a los sobrevivientes. Se ha convertido en un mito. ¿Cuál es el mito? Quien lo va a hacer no avisa. Y la realidad es que quien lo va a hacer sí ha avisado de múltiples maneras, solo que los que estamos a este lado no supimos entender, no supimos descifrar ese lenguaje que la persona nos estaba diciendo, que estaba como cansada de la vida. Y lo entendimos fue, de nuevo lamentablemente, después, cuando uno empieza a atar cabos y uno dice, ya entiendo. Comportamientos agresivos, a eso también tenemos que prestar atención. Un niño que de repente empieza a ser más agresivo, piensa que está teniendo como disgusto en la vida. Obviamente, personas que se retiran de actividades que antes eran gratas, búsquedas, envueltas de suicidio, esa es una tragedia. Digo afortunadamente porque sí tengo que reconocer la lucha que han hecho Facebook y compañías enormes de tecnología para tratar de ubicar cortafuegos que permitan que ciertas personas hagan consultas y ahí se corten, porque lamentablemente hay en Facebook muchas páginas disponibles que con detalle te muestran cómo debes hacerlo para ser efectivo. Por supuesto, los comportamientos temerarios, tengamos presentes a los niños que se van aislando o a los niños que sienten sensación de inutilidad. Y por supuesto, detrás del suicidio hay una cantidad, el 90% de trastornos mentales que fueron o eran diagnosticables, pero ¿qué pasa? Y lo decimos en Colombia, y yo hago parte en Colombia de la mesa de la prevención del suicidio, que si tenemos un sistema de salud deficitario, cuando pensamos en salud mental todavía nos da más tristeza. Yo trabajo con mis estudiantes y les digo, qué tragedia si usted llega a ser psicólogo de una institución prestadora de salud. Porque cuando una persona logra llegar a nosotros en una EPS, tiene un camino recorrido mínimo de 2 meses para llegar a nuestra consulta. Y la vemos 20 minutos y le decimos nos vemos en la próxima consulta, y a veces nosotros no sabemos que la próxima consulta será en 2 meses o en 2 meses y medio. ¿Quién puede tener salud mental si el acceso a profesionales idóneos está tan difícil? ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros? Algunas pistas útiles que no quiero quedarme sin compartir ellas. Escuchar y validar. Cuando hablo de escuchar y validar, si un niño nos dice que sufre por algo, creámosle que ese algo, aunque para nosotros adultos no tenga validez, para él sí es válido. Entonces validar es, si tú dices que eso te causa sufrimiento, pues te lo causa. Cuéntame qué quieres decir con ello que estás sufriendo.
Hablemos de aquello que te parece insoportable. Resistamos la tentación de descartar hablar de suicidio. Cada vez que hacemos del suicidio un tema tabú, no estamos trabajando en prevención. Y aquí tenemos que trabajar mucho con los medios de comunicación. Estuve, no recuerdo hace cuánto, 3 semanas, un mes, en Pitalito. Y por primera vez pudimos hacer una cosa que me pareció maravillosa. Reunimos a todos los medios de comunicación para enseñarle a los periodistas sobre cómo hablar de suicidio en los medios de comunicación, para trabajar entendiendo que si no comunicamos adecuadamente, en lugar de prevenir, lo que hacemos es contagiar. Porque hablaban de suicidio exitoso, por fin lo logró, y hacían odas a la persona que lo había logrado, sin saber que muchos jóvenes con grados de vulnerabilidad emocional pueden decir: pues si esta es la forma de que yo me dé a conocer y que alguien me admire, yo lo hago. Entonces lo logramos por primera vez y sucedió algo maravilloso. Estaban como 26 periodistas y entonces cuento yo de esto, de cómo trabajar la prevención de suicidio, de cómo comunicar, y termino yo y les digo lo que hoy les estaba diciendo a ustedes. Lo importante es que ustedes, señores periodistas, se den cuenta que a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Y entonces un periodista alza la mano, yo pensé que iba a hacer una pregunta, y el periodista lo que atina a decir es: yo quiero decirles, parece que era un periodista muy reconocido allá, a todos los que me conocen aquí, que yo hace un mes vengo pensando en quitarme la vida. Y todos los demás lo miraban aterrados, porque la misma reacción: pero tú, si tú eres la persona más jovial, tú eres el alma de las fiestas aquí en Pitalito. ¿Se dan cuenta cuál es la cara? Pero digo yo, cada vez que nos atrevemos a hablar, le quitamos tabú. Hablemos en nuestras familias de que es algo que puede tocarnos y que puede ocurrirnos. Y por supuesto, no temamos involucrarnos con nuestros hijos en conversaciones sinceras, tal vez no directamente sobre muerte o suicidio, pero sí sobre tristeza, sobre desesperanza, sobre la vida. ¿Qué pistas podemos entonces tener? Hablemos sobre todo con los adolescentes, mostrándoles que hay redes de apoyo. Discutamos sobre la intimidad, porque les decía, un niño le cuenta a otro niño y apenas le cuenta qué es lo que le dice, pero tú no digas nada. Y entonces el otro niño, tratando de ser fiel a ese secreto, no dice nada. Pues con esos niños tenemos que hablar la diferencia entre divulgar y revelar. Tú no, cuando tú cuentas, no eres un chismoso, sino que realmente cuando tú cuentas, le estás salvando la vida, estás haciendo un bien por él. Y hablar de manera abierta y honesta sobre lo que es el acoso cibernético. Entonces ahí tenemos que rescatar un tema. Creo que aunque parezca una medida extrema, sí es necesario restringirle a los niños menores de 14 años el acceso a ciertos tipos de celulares, es decir, sobre todo a celulares inteligentes. Creo que nuestros menores de 14 años, en efecto, para eventuales cosas necesitan un teléfono, pero simplemente un teléfono. Y eso tendríamos que ponerlo en discusión, porque mucha presión les llega a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, a raíz de las redes sociales. Simplemente termino con la sensación de alienación. Los jóvenes necesitan sentirse parte de algo. Nosotros tenemos que ayudarles a que ellos se sientan parte de nosotros, a que no sientan que es evidente esa aparente ruptura generacional, sino que todos nosotros nos estamos poniendo a nivel de ellos para ayudarles. La Organización Mundial de la Salud, con esto cierro, dice que el suicidio se puede prevenir. Esa es una apuesta. Estamos aquí
para prevenirlo. En los que ya lo vivimos, prevengámoslo en nosotros y hagamos de la vida de nuestros seres queridos que ya se fueron, hagamos de nuestra vida un homenaje a ellos. Todavía nos cuesta entender, tal vez nunca lo entendamos por qué te fuiste, pero quisiera que mi vida, yo sigo con mi vida como un homenaje a la tuya. Quiero robarles un minutico nada más para compartirles algo que coloqué como prólogo en este libro que se llama El dolor a la esperanza, que me parece valioso para un momento como estos. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, desamparados, pero perseguidos, pero no desamparados, estamos derribados, pero no destruidos. Palabras de San Pablo en los Corintios. Yo creo que nosotros tenemos ese reto de poder estar como desamparados, pero no angustiados, y tal vez derribados, pero no destruidos. En homenaje a nuestros seres queridos, hagamos esa lucha. Quisiera robarme otro minutico para invitarles a que nos pongamos de pie. Hay aquí personas, hay aquí familias que están pasando por esa tragedia de que un ser muy querido, muy cercano, murió por suicidio. ¿Qué tal si desde lo profundo de nuestro corazón pedimos fortaleza para ellos, que no se sientan solos, que se sientan acompañados, y que nosotros en poco o mucho podamos ofrecer para esos seres queridos que ya no están nuestra lucha, nuestro esfuerzo. Le invitaría a que le regalen, usted no sabe, la vida al que está al lado, un abrazo al que está al lado, en homenaje